Hola a todos. Les saludo Juan Álvaro Casadiego Solano desde mi canal de Matemática, Física e Ingeniería. Ingeniero civil, docente del área de matemáticas en educación secundaria. Hoy, en esta entrega, vamos a hablar acerca de la función cuadrática, pero quiero hacer énfasis en cómo obtener o determinar las coordenadas del punto donde nace esa parábola que se llama el vértice. Este punto que está aquí es el punto donde nacen las dos ramas que tiene la función cuadrática, o también llamada parábola. Ese puntico coordenado x, y se puede encontrar numéricamente reemplazando los coeficientes de los términos que hacen parte del polinomio de una función cuadrática o ecuación cuadrática. Reemplazando el valor de a, c, b, podemos obtener tanto el valor de la abscisa, es decir, el valor de la coordenada en x, y el valor de la ordenada, que es el valor de la coordenada en y. Bueno, primero vamos a recordar cuál es esa ecuación cuadrática que se utiliza para esa función cuadrática o de segundo grado. Es función de x o f de x es igual a x al cuadrado más bx más c. Entonces, entender que a es el coeficiente del término cuadrático, b es el coeficiente del término lineal, en este caso x a la 1, y c el término independiente. F de x es la imagen que toma la función cuando tiene cualquiera de los valores x dentro del conjunto de los reales, dentro o que pertenece al conjunto de los números reales. Significa que todos los valores de x van a pertenecer a ese conjunto de los números reales. Esta imagen también se puede llamar y, o sea, es y es igual o es función de ax al cuadrado más bx más c. Entonces vamos a deducir cómo encontrar esa coordenada del vértice. Primero, pues recordemos esa función y vamos a trabajar con esta función función cuadrática, y a partir de ella vamos a hacer algunas maniobras matemáticas para poder llegar a esos valores del vértice, pero teniendo en cuenta que existe una ecuación de la parábola de las cónicas, de las famosas cónicas, que vamos a transformar esta ecuación de segundo grado a esa ecuación de las cónicas de la parábola. La ecuación de la cónica de la parábola la voy a escribir por acá. Es cuando sus ramas abren paralelo al eje Y, la ecuación de la parábola viene definida de la siguiente manera. Factor de x menos h al cuadrado igual a 4p factor de y menos k, donde h y k corresponden a las coordenadas del vértice. O sea, se podría decir que el vértice x, y es el mismo, esos valores, esa coordenada corresponden a las coordenadas del vértice de h, k, donde h, k es, digamos, la traslación de ejes. Pero vamos a aprovecharnos de esta forma de la ecuación de la parábola para poder deducir los valores de las coordenadas de x y y, que le corresponden al vértice de la parábola. Primero, lo que vamos a hacer es, vamos a asociar los términos del literal x, en este caso es ax a la 2 más bx, y vamos a dejar el término independiente c menos y sin asociar e igualado con 0. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de llevar este binomio a un trinomio y completando cuadrados que se convierta en un trinomio cuadrado perfecto. Pero para poder que se pueda transformar en un trinomio cuadrado perfecto necesitamos
que el coeficiente del literal cuadrático de x a la 2 sea 1, no sea cualquier valor para a. Por eso vamos a sacarle factor común o factorizar ese binomio haciendo factor común a. Si hago factor común a, lo que me queda por dentro correspondiente a ese binomio es lo siguiente: x al cuadrado más b sobre ax, y cierro. Para que se pueda cumplir esta factorización es necesario que b sea dividido entre a, de tal manera que cuando yo efectúe, me devuelvan el proceso y haga la multiplicación, pues la expresión que se produzca sea la misma de base, es decir, que no se altere. Y por fuera me sigue quedando me sigue quedando más c menos y igual a 0. El siguiente paso que vamos a hacer es completar cuadrados dentro de los paréntesis para poder llevar al trinomio cuadrado perfecto. Entonces sigo teniendo coeficiente a que multiplica x a la 2 más b sobre ax, y vamos a completar cuadrados. Del video anterior ustedes van a recordar que para poder completar cuadrados yo tomo el coeficiente del literal x, o el de grado 1, y lo voy a dividir entre 2. Si yo divido b sobre a entre 2, pues lo que se va a generar es b sobre 2a. Pero recuerden que debo elevar al cuadrado y de esa manera estoy completando cuadrados. Significa que al elevar al cuadrado me queda de la siguiente manera: me queda b a la 2 sobre 4a a la 2. Pero para no alterar la expresión matemáticamente, si lo agrego sumando, debo compensarlo generando la resta o la sustracción. Entonces me queda b a la 2 sobre 4 a la 2, pero restando, cierro paréntesis, y por fuera del paréntesis yo sigo teniendo el término independiente c menos y igual a 0. Siguiente paso. En el siguiente paso lo que voy a hacer es únicamente dejar dentro de los paréntesis, es decir, permanecer en la asociación de los tres primeros términos que corresponden al trinomio cuadrado perfecto, sacando el menos b a la 2 sobre 4 a la 2, pero afectándolo por el factor a. ¿Cómo quedaría entonces? Me queda a factor de x a la 2 más b sobre ax más b a la 2 sobre 4 a la 2, y saco del paréntesis b al cuadrado sobre 4 a la 2, pero afectándolo por el factor a, es decir, que va a salir menos b a la 2 por a sobre 4 a la 2. Y continúa apareciendo la adición con el término independiente y la resta con y igual a 0. Siguiente paso. Voy a aplicar aquí dentro de los paréntesis el trinomio cuadrado perfecto, dado que ya es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, al resolver, aplicar el tercer caso de factorización, me queda a factor de x más b sobre 2a todo elevado a la 2. Recuerden que para aplicar el trinomio cuadrado perfecto, yo lo que hago es tomar las raíces cuadradas de x a la 2 y de b a la 2 sobre 4 a la 2, y voy a hacer la adición toda vez que el término central de ese trinomio sea positivo. Si hubiese sido negativo, pues yo hago la resta. Entonces ya tenemos la adición de un binomio al cuadrado. Por fuera me sigue quedando menos b a la 2 sobre 4a. ¿Por qué 4a? Porque la a que tenía arriba se simplifica con una a de abajo, quedándome la a de abajo con exponente 1. Y la a de arriba se redujo, más c y menos y. Siguiente paso. El siguiente paso es trasladar. Bueno, aquí me comí el 0, ¿no? No me puedo comer porque eso es una ecuación, es igual a 0. En el siguiente paso es mover todo lo que no haga parte del binomio al cuadrado a la derecha. Entonces me queda a la izquierda a factor de x más b sobre 2a al cuadrado igual a. Todo lo que está restando pasa a sumar y todo lo que está sumando pasa a restar. Entonces
b a la 2 sobre 4a que estaba restando llega a sumar, me llega b a la 2 sobre 4a menos c porque estaba sumando llega a restar y menos y, entonces llega a sumar, más y. Siguiente paso. El siguiente paso es en el lado derecho realizar la, no estoy seguro, sí, realizar la resta de fraccionarios de b a la 2 sobre 4a sobre 1. Y decía que no estaba seguro porque no estaba seguro si lo iba a hacer con la y, pero no lo vamos a hacer con la y. Vamos a hacer la resta entre estos dos primeros, entre b a la 2 sobre 4a menos c sobre 1. Y en el lado izquierdo pues permanece igual, permanece a factor de x más b sobre a sobre 2a al cuadrado. Igual, vamos a hacer la resta de fraccionarios. Al hacer la resta de fraccionarios, me queda entonces b a la 2 menos 4a por c sobre, vamos a hacerla más derechita, sobre 4a y más y. Ahora, esta a que está aquí en la izquierda, donde está el binomio al cuadrado, lo voy a pasar a dividir al otro lado de la igualdad. ¿Qué me va a quedar? En el lado izquierdo, pues ya no aparece el coeficiente a, sino que aparece factor x más b sobre 2a al cuadrado, y a la derecha me va a quedar 1 sobre a factor de b a la 2 menos 4ac sobre 4a más y. Bueno, entonces voy a reorganizar la expresión de manera que primero me aparezca dentro de los factores los literales x y en el otro de la derecha que me aparezca primero el literal y. Vamos a organizar. Entonces, en la izquierda ya está organizado, ¿sí? Ya está x más b sobre 2a, pero voy a aplicar lo siguiente. Necesito que aparezca el menos de la operación y entre en paréntesis me va a quedar menos b sobre 2a. Ya voy a explicar para qué, ahora más adelante. Es lo mismo porque menos por menos, más, seguimos teniendo la misma expresión, no la estamos alterando. Y a la derecha tengo 1 sobre a y vamos a dejar primero la y luego el resto que no hace parte de y a la derecha dentro de los paréntesis. Me va a quedar más b a la 2 menos 4ac sobre 4a. Pero resulta que yo necesito que este señor más sea un menos. Y ya les voy a explicar por qué. Mientras tanto, vamos a cambiarlo. Pero al cambiarlo, para no alterar la expresión de la derecha, tengo que cambiarle los signos. O sea, matemáticamente, para no alterar la expresión, debo cambiarle los signos de b al cuadrado y de 4ac. Vamos a mirar. Me va a quedar como factor a la izquierda, pues queda lo mismo que tenía, x menos, abro paréntesis, menos b sobre 2a, cierro paréntesis y al cuadrado. Y en el lado derecho, pues voy a tener 1 sobre a, factor de y aquí es donde vamos a cambiar el signo, necesito que sea menos. Pero al convertir este menos, es porque los signos sobre el racional en la parte del numerador van a cambiar. Si era positivo, pasa a negativo. Y si era negativo, pasa a positivo. Entonces voy a ordenar para que me quede primero el positivo y después el negativo. O sea, primero debe quedar 4ac, que se volvió positivo porque era negativo, y el b al cuadrado que era positivo cambia a negativo, lo voy a dejar de segundo lugar, sobre 4a. Y entonces ya tengo la expresión. Pero si ustedes recuerdan, lo que acabé de hacer es que esta expresión que yo estaba trabajando se convirtiera en la misma forma o la misma estructura de la ecuación canónica de la parábola, que es x menos h al cuadrado igual a 4p factor de y menos k. Esa es la ecuación de la parábola canónica trasladada, pero cuando sus ramas abren paralelo al eje Y.
¿sí? Entonces mira que el valor que acompaña a la que está restando con la X se le llama H y ese es la famosa abscisa o coordenada en X del vértice, porque H y K, recuerden que H y K corresponde a la coordenada del vértice. Si yo sé cuánto vale H menos B sobre 2A, pues yo puedo decir que el valor de la abscisa, de la coordenada del vértice es menos B sobre 2A. Ahora, recuerden que K corresponde a la ordenada de esa coordenada del vértice, por tanto K corresponde a 4AC menos B a la 2 sobre 4A. Pues mírenla que aquí tenemos que la ordenada de esa coordenada del vértice es 4AC menos B a la 2 sobre 4A. Y con esto acabamos de conseguir la coordenada del punto llamado vértice donde nace la parábola o donde se empiezan a hacer la construcción de esa curva, de ese lugar geométrico que se llama parábola, que tiene dos ramas, una izquierda y otra derecha. Bueno, eso es todo lo que quería decirles. Bueno, espero que le haya servido. Recuerde seguir mi canal y darle like y muchas gracias. Hasta la próxima. Estaré desarrollando otras temáticas. A mí me gusta más que desarrollar ejemplos, aunque también los hago, explicar de dónde salen las ecuaciones y las fórmulas que utilizamos en matemática. Hasta la próxima.